Hola, ¿cómo están? Buenas noches, sean bienvenidos a la clase de hoy, que estamos, Oh, espérame, dejen apagar, ajá, ya. Estamos hoy a 11 de junio y son las 7:09 y vamos a empezar el día de hoy la clase, ¿sale? Hoy vamos a hablar sobre la vida conventual en la Nueva España y sobre las mujeres en la Nueva España, cómo era su vida en los conventos, ¿no? Y también cómo vivían las mujeres en la época colonial. Va a ser de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar. Bueno, pues bueno, pues acá primero en esto, bueno, acá debe decir que era con referencia a la vida de las mujeres. Pues miren, la presencia de las mujeres españolas en la Nueva España se da desde que llegaron los conquistadores españoles, ya traían algunas de sus esposas o algunas de sus mujeres, que ya se pueden ser de una cultura diferente. En esta imagen, por ejemplo, que dijeron en la clase de Aprende en Casa, que este es el lienzo, bueno, este es un códice, el lienzo de Tlaxcala, que es un códice ya que hicieron cuando se ve la presencia de los conquistadores españoles y se piensa que esta es una mujer por la forma de vestir, porque en las crónicas que se tienen de esta época, hablan acerca de mujeres conquistadoras que también andaban con los soldados españoles y que también montaban a caballo y que también peleaban desde el lado de los españoles, de los conquistadores, y se piensa que esta persona es una mujer, la que está representada acá, y que se llama María de Estrada, ¿no? Que puede ser una de las mujeres conquistadoras que venían con los españoles. ¿Por qué se piensa que es mujer? Por la forma de vestir que es diferente, la forma que tiene aquí del gorro, que es diferente al que tienen los sombreros que tienen los españoles. Aquí se puede ver que es un sombrero, un tocado diferente y probablemente tiene aretes. Y porque los indígenas no podían montar los caballos, porque nada más eran para los puros españoles, entonces se piensa que esta es una mujer conquistadora que anduvo con los españoles. Y de este lado, pues está la fundadora de la ciudad de Guadalajara, que también es una mujer conquistadora, que se llamó Beatriz Hernández Velasco, que también es una mujer que ayudó a la conquista de lo que actualmente es el estado de Jalisco, y hay una estatua en su honor en ese estado, ¿no? Donde representa cómo las mujeres también tuvieron presencia en la conquista. Lo que nos mencionan aquí en la clase de Aprende en Casa es que estas mujeres conquistadoras que llegaron al principio con los conquistadores españoles, pues también daban algunos servicios, les ayudaban también a pelear, les daban armas, algunas como estas que eran más envalentonadas, pues también llevaban los caballos, peleaban. Entonces esa era algunas de las primeras mujeres que llegaron aquí al continente, a lo que es actualmente la Nueva España. Hubo otras mujeres que también pelearon cuando ganan los conquistadores, como ejemplo de estas mujeres que van a pelear también una vez que derrotan a los pueblos indígenas, que se les reconozca su labor, que se les reconozca su, su participación, que estuvieron dentro de esas guerras, que pelearon dentro de esas batallas, que tuvieron presencia en esas luchas, que ayudaron a que pudieran derrotar a los pueblos indígenas, y por eso sabemos de su presencia de esas mujeres ahí en estas luchas, ¿no? Porque dejaron testimonio escrito también peleando sus derechos una vez que vencen a los pueblos indígenas. También algunas se les reconocieron, algunas no, porque principalmente a las mujeres se les estaba negado el derecho de reconocerles privilegios,
porque siempre tenían que estar tras de un hombre, o sea, desafortunadamente eso también es algo cierto, o sea que siempre se les negaba porque decían, no, si no estás casada, no tienes por qué pelear derechos, si no tienes un esposo, no tienes por qué pelear derechos, entonces muchas de ellas no se le reconocieron derechos, pero algunas sí lo lograron, y por los testimonios que dejaron, conocemos parte de lo que estas mujeres hicieron, ¿no? De lo que dijeron también en la clase de Aprende en Casa, llegaron 46,000 colonos, aquí le falta un mil, 46,000 colonos españoles en el siglo XVI. ¿Qué significa eso? Que llegaron 46,000 personas originarias del continente europeo, llegaron de España a vivir acá, que eran personas de España que dejaban todo por tratar de hacer una nueva vida y por salir adelante y por vivir bien. Si ustedes leen o van a leer en su libro, en su materia de español, El Lazarillo de Tormes, van a poder conocer cómo era la vida en España en el siglo XVI, cómo se vivía, cómo era la situación de ese país y por qué y así se entiende cómo 46,000 personas se embarcaron en 80 años a venir a un continente nuevo, a un país nuevo que no conocían, a la aventura, a ver si lograban salir adelante, porque en España no tenían las mejores condiciones, la mayoría de ellos, y preferían ver qué podían encontrar en este continente americano, que todavía no se llamaba América, acuérdense que ellos le decían las Indias, y llegar a la Nueva España y establecerse ahí y hacer una familia y empezar a poblar esta región, ¿sale? Entonces las mujeres llegaban también, llegaron 10,000 mujeres de esas 46,000, o sea, 10,000 mujeres llegaron aquí al continente americano, y pues también tenían que recorrer una travesía que era muy, muy larga, o sea, era un viaje que era bastante largo, el viaje de España hacia el continente, hacia la Nueva España, y llegaban estas mujeres también buscando mejores oportunidades de vida, a veces tenían familiares que ya vivían acá, tíos, sobrinos, hermanos, y venían protegidas también para que llegaran y buscaran hacer una nueva vida en el continente americano. Eso es importante también que lo sepan de las mujeres. Y, y las mujeres pues tenían dos vías, ¿no? Como dice acá, en ese momento. Eso es de las mujeres que son parte de lo que nosotros conocemos como pues las mujeres de clase alta, ¿no? Tenían dos vías nada más, las mujeres que eran españolas y después criollas. Van a tener la oportunidad solamente o de ser religiosas, o sea, o sea, tener una familia o dedicarse a la religión. No tenían otro camino, no tenían otra opción. Entonces tenían que escoger entre esas dos opciones, o casarse o ser religiosas. Entonces ahorita vamos a ver la diferencia entre las dos vidas, o sea, si tenías una vida religiosa, cuáles eran qué era lo que hacían, cómo vivían, qué hábitos tenían, y si elegían ser parte de la sociedad, de las que se casaban y tenían hijos y eran de clase alta, cuál era su espérenme, ya se me está quitando, ya me estoy equivocando. Entonces, si elegían la vida religiosa, pues tenían otras alternativas, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí también mencionan que muchas parejas vivían amancebadas. ¿Qué es amancebado? Amancebado es cuando se casan más bien cuando las personas se juntan, o sea, esposo y esposa no se casan, o sea, no pueden casarse, muchas veces no se pueden casar porque pues no tienen lo más importante, ¿no? Que es el recurso económico, o sea, no tienen dinero, y al no tener dinero, al no tener buenas condiciones económicas, pues deciden no casarse, no puede darse un matrimonio, y al no darse el matrimonio, pues viven en amancebamiento, se llama eso. Todavía se usa esa palabra, ahorita nosotros le decimos arrejuntado, juntado, juido, ¿no? Algo así le decimos todavía, pero la palabra correcta es amancebamiento. Entonces,
pues eso pasaba ya desde la época colonial, que muchas personas no tenían el dinero para costear una boda o eran de clases bajas y así era como estaban viviendo esas personas, o sea, vivían en unión libre, ¿no? Como nosotros también le decimos. Pues miren, también lo que se daba de que la vida religiosa a veces se pasaba porque pues las mujeres a veces sufrían mucho, siempre han sufrido las mujeres, pero en esa época pues sufrían muchas desigualdades. Por ejemplo, aquí en esta imagen, pues aquí podemos ver a un hombre que probablemente golpeó y casi mata a su mujer. Entonces, pues esta mujer pues sobrevive, afortunadamente. Entonces se la quitan a este señor, que es un hijo de tal por cual, que la golpea, que le pega, que casi la mata, le quitan a la mujer. Entonces esta mujer pues la mandan ya no puede estar con este señor porque pues el señor es muy malo, es golpeador. Entonces había un lugar donde iban estas mujeres que se llamaban recogimientos, o sea que era un lugar donde estas mujeres que eran golpeadas o que no tenían apoyo, que su esposo era malo, que las trataban mal, pues se iban a ese lugar donde ellas permanecían, las cuidaban y ya no tenían presencia con este hombre, que pues él era una persona mala. Entonces ella podía argumentar eso y había esos lugares donde las mujeres era como un lugar de protección. Ahí podían ir esas mujeres que tenían ese detalle, ¿no? Que a veces pasaba con los hombres, siempre ha habido violencia de parte del sexo masculino hacia las mujeres, y entonces pues se podía dar que pidiera esta mujer un apoyo por el maltrato que estaba sufriendo por este hombre, porque también había testigos como esta mujer, ¿no? Que está viendo cómo le están maltratando, le están pegando, y entonces esa mujer pues era enviada a este lugar para preservar su moral, porque también no se pretendía, a lo mejor este hombre podía ser de lo peor, ¿no? Pero esta mujer, pues mientras siguiera vivo su esposo, en ese momento, pues no podía casarse con otro hombre, podía ser de lo peor, golpeador, malandro, lo que sea, pero si tenía un esposo, ella no podía, tener otro esposo porque iba a ser mal visto por la sociedad hasta que este señor muriera, ¿sale? Bueno, no, bueno, antes de pasar a lo que sigue, no sé si hasta acá haya dudas de las mujeres. A ver, váyanme diciendo ahí, de la vida de las mujeres. ¿Dudas hasta acá de esto que les estoy explicando? José Eduardo dice que no, Yoshi dice que no, Raúl dice que no, ok. Akari dice que no y Jimena dice que no, Hugo dice que no, Ingrid Fortis dice que no, ok. Bueno, entonces no hay duda hasta acá y Miguel dice que no. Y antes de avanzar, y Evelyn Itzel dice que no. Bueno, entonces seguimos. Entonces, miren, para casarse la mujer tenía que dar una dote, o sea, ¿qué es una dote? Eso, pues es algo que ya no pasa, ¿no? Afortunadamente. Si una mujer se quería casar, tenía que juntar todos sus ahorros desde que era niña, que sus papás le daban su herencia, y juntaba su cama, sus joyas, todo lo que tenía de bienes que se fueran valiosos, y ya cuando se casaba, daba eso, era cuando se casaba, el esposo la iba a administrar, el esposo muy amablemente buscaba siempre, había muchos hombres que también eran vividores, o sea, también hay que decirlo, que buscaban unas muchachas que tuvieran una gran cantidad de dote, o sea, una gran cantidad de posesiones, y buscaban casarse con esas mujeres. O sea, había hombres seductores, así que eran pues guapos, atractivos, y buscaban también estas mujeres que tuvieran mucha riqueza para casarse con ellas y ya hacerse de una clase más alta. Entonces se daba mucho eso también, de que los hombres fueran abusivos y buscaran una mujer que tuviera una gran cantidad de recursos económicos, porque una vez que se casaran esas dos personas, o sea, el hombre y la mujer, el hombre convenenciero muchas veces que conseguía una esposa que tuviera una dote importante,
pues al final, pues él terminaba administrando lo que la mujer había juntado con mucho sacrificio. Si la mujer escogía un buen esposo, o sea, que hubiera hecho una buena elección, un esposo responsable, honrado, pues llevaba bien los negocios, podía incrementar la riqueza de esa mujer, y también para que tuvieran hijas, pues también juntar otra vez una dote para la hija que tenían, pues también ayudarla para que también se pudiera casar después con otra persona de bien. O al revés, si tenía un mal esposo, derrochador, gastador, mujeriego, vicioso, pues lo que hacía es que se gastaba el dinero de la mujer, llevaba la ruina a la familia y terminaba mal esto, ¿no? Entonces, eso también era parte de la vida de las mujeres que desafortunadamente tenían que soportar eso, que era parte de lo que se vivía en esa época. Creo que ya no se da, ¿no? Todavía hay hombres convenencieros, pero ya no es de que, pues tú tienes esto, pues me voy a casar contigo por las posesiones que tienes, ¿sale? Bueno, entonces continuamos viendo la pantalla. El hombre cuidaba la dote, si había problemas, o sea, la mujer podía decir que el hombre devolviera la dote, a lo mejor tenía dos esposas o engañaba a la mujer, muchas veces lo podía hacer, pero muchas veces por cuidar su honra, por cuidar su reputación ante sus amistades, pues no la hacía. Aquí estoy mal, el género femenino, aquí es el género femenino, era considerado débil, o sea, las mujeres eran consideradas el sexo débil y que tenía que estar sometido a un hombre, siempre, a su hermano, a su esposo, a su padre, siempre tenía que haber un hombre tras de las mujeres. No era muy bien visto que una mujer estuviera valiéndose por ella misma. Eh, También dijeron en lo de aprende en casa que había, ahorita vamos a llegar a eso, que había muchas casas que las mujeres, como ahorita, que eran madres solteras, pero muchas veces no lo manejaban porque necesitaban forzosamente tener un hombre atrás. También era importante de que pues las mujeres cuidaran llegar al matrimonio en forma en su virginidad, porque también era algo muy preciado para su matrimonio, llegar en ese momento con la virginidad. Y estudiaban en escuelas llamadas amigas, así se llamaban las escuelas, donde iban las viudas y huérfanas, también ellas podían ser maestras, o si una mujer quedaba viuda o huérfana, podía ser maestra y ya no era mal visto porque decían, pues ya es una persona que educa a la sociedad. Y las muchachas, pues desde pequeñitas se les educaba para casarse o para la vida religiosa. Entonces era lo que a las mujeres se les enseñaba, pues buenos modales, a buscar un buen esposo, a comportarse en sociedad. Eso era parte de lo que se les enseñaba desde que eran jovencitas. Pues intentó crear escuelas para mujeres de indígenas, o sea, de las clases altas. Acuérdense que había una élite de los grupos indígenas también cuando llegaron los españoles, que eran los que gobernaban los territorios, o sea, los señores, los tlatoanis o sus descendientes de los señoríos. Entonces, los españoles primero quisieron que estas mujeres de raza indígena más alta fueran a escuelas especiales, pero pues no funcionó mucho la idea, porque a los hombres también de estas clases altas indígenas, pues no les gustaba que esas mujeres fueran a la escuela y que se formaran y que tuvieran una educación diferente. Entonces se quitaron esas escuelas para las clases altas indígenas y se quedaron solamente con los conventos, ¿sale? Las mujeres de clases pobres, también había mujeres de clases pobres, pues eran comerciantes, eran parte de la servidumbre, eh, atendían casas de las personas ricas, bueno, vendían comida, atendían también, eran nodrizas, pues que les daban, amamantaban a los niños de las mujeres españolas o de las mujeres criollas, eran parteras, trabajaban en pulquerías. Y las mujeres de clase alta, pues muchas veces tenían suficientes recursos, alquilaban minas, eran prestamistas, recibían herencias,
Muchas veces eran más talentosas que los hombres y también ellas llevaban los negocios o tenían el control de la familia, pero pues a veces nada más ellas lo sabían porque no podían decir que ellas lo hacían, porque eran cosas que tenía que hacer su esposo. O sea que muchas veces ellas tenían la capacidad, pero en complicidad con el esposo, pues decían, no, pues tú haces que llevas los negocios, pero yo te los reviso, yo checo las cuentas, yo checo la contabilidad, yo te voy llevando el negocio, nada más no andes diciendo para que no anden, no hablen mal de ti ni de mí, ¿sale? Porque no era bien visto a veces que si eran un matrimonio, pues la mujer tuviera el control, ¿sale? Pues miren, desde que las mujeres, bueno, siempre hubo aquí en la Nueva España el detalle de que muchas madres eran solteras desde que empezó la época de la conquista. Muchos de los conquistadores pues tuvieron relaciones sexuales con las mujeres indígenas y no reconocieron a sus hijos o no se hicieron responsables por sus hijos que tuvieron con esas mujeres. Muchas veces pues tuvieron nada más alguna aventura o una violación a alguna mujer indígena y pues no reconocían a sus hijos. Eso ya pasaba desde la época que llegaron los conquistadores españoles. Ya después, pues las mujeres también van a ser, como ahorita, ¿no? Que aproximadamente es una tercera parte las mujeres que sostienen un hogar, según el INEGI. En la época colonial, también la investigadora que salió mostrando esta información, en el siglo XVIII, en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Antequera, que actualmente es Oaxaca, el 35 al 40% de las mujeres mantenían una casa, o sea, eran las amas, eran las jefas de familia, eran las que llevaban el hogar, y el 14% eran dueñas de negocios en ese momento, que es un nivel muy alto. Comenta la investigadora que se considera muy alto porque el 14%, porque también las órdenes religiosas tenían negocios, los hombres tenían negocios, y que comparado ahorita con, por ejemplo, que están empresas transnacionales, por ejemplo, la Coca-Cola, Bimbo, empresas muy grandes, que el 14% de las mujeres tuvieran negocios en una época que no podían tenerlos porque los hombres eran los más, los que siempre tenían el estatus más alto, que tenía que estar siempre la mujer tras de un hombre, pues era muy importante. Y otra cosa que comentaron en la clase de Aprende en Casa es que, por ejemplo, de ese 35-40% de mujeres que tenían una casa, pues había un hombre siempre, o sea, ponían al abuelito, ponían al tío, o sea, porque no podían poner que ellas eran las que mandaban en esa casa, porque era mal visto por la sociedad. Entonces, si había un abuelito, aunque ya estuviera todo viejito y ya no tuviera pues mucha participación, pues ellas decían, no, pues aquí está mi papá, que también es el que lleva el negocio. Aquí está mi tío, aquí está mi suegro, pero en realidad las que llevaban las riendas pues eran ellas, pero muchas veces tenían que estar tras de un hombre para no evitarse los malos comentarios o las malas palabras de las personas, ¿no? Que muchas veces no veían bien a una mujer que tuviera el control de aspectos muy importantes. ¿Sale? A ver, pónganme aquí en el chat si vamos bien, que alguna duda hasta acá. Vamos al chat. ¿Duda hasta acá de esto? ¿Dudas? A ver, de lo que voy diciéndoles, de las mujeres. ¿No? A ver, Lisbeth me dice que no. Raúl dice que no. Yoshi dice que no. Valeria dice que no. Jonathan Yoshi dice que no. Antonio Ordaz dice que todo está bien. Hoy José Eduardo dice que también está bien. Bueno, entonces para que vean cómo las mujeres pues estaban sometidas muchas veces a lo que los hombres les hacían pasar, ¿no? O tenían que aparentar que un hombre tomaba las decisiones cuando en realidad las tomaban ellas. Bueno, eso fue con respecto a si las mujeres no eran religiosas. Ahora, cuando las mujeres eran religiosas, o sea, que se dedicaban ¿qué es esto? Eso ya no dicen. Bueno, entonces cuando las mujeres, se dedicaban a la vida
religiosa, pues tenían pues lo hacían por varios motivos, ¿no? Aquí la investigadora Rosalba Loreto, que es una investigadora de la vida de las mujeres en los conventos, dice que lo hacían por vocación. Bueno, principalmente las que se dedicaban a la vida religiosa eran las criollas o las españolas. Y lo hacían por vocación, o sea que desde niñas les gustaba la religión, por orfandad, que quedaban huérfanas y su dote que tenían, pues la utilizaban para, como no era muy amplia su dote, pues lo utilizaban para estar en un convento. La pobreza, o sea que muchas veces no tenían más que dedicarse a la vida religiosa, o porque no habían contraído matrimonio, o sea, esas eran algunas de las causas porque las mujeres se dedicaban a la vida conventual. Y hay una que no dijo la investigadora Rosalba Loreto. Muchas mujeres también por una decepción amorosa, pues a lo mejor se murió su amor o una decepción amorosa muy grande, pues terminaban yéndose a un convento. Entonces la vida religiosa pues era muy importante porque una mujer muy inteligente, una mujer con mucho talento académico como las que tenemos ahorita aquí en esta clase de hoy, pues no podían seguir estudiando si no se dedicaban a monjas, porque la única forma de tener conocimientos, de estudiar, de superarse era estando en un convento, porque en los conventos había bibliotecas, había lectura, había maestros, y si no estaban en un convento, nada más podían saber lo básico, y entonces muchas de ellas que tenían talento y conocimientos, decidían que elegir la vida de las monjas, ¿no? Entonces, había monjas muy destacadas para texto epistolar, o sea, que escribían cartas muy, muy importantes, escritoras, les gustaba la lectura y también la formación académica. Entonces, si una mujer tenía estas características, pues generalmente podía ser de la vida religiosa, ¿no? Como Sor Juana Inés de la Cruz. Hubo 57 monasterios aquí en México, o sea, que en estas ciudades, en Puebla, Guadalajara, Mérida, Morelia, que antes se llamaba Valladolid, en Antequera, que hoy se llama Oaxaca, y en la Ciudad de México. En estos lugares había conventos religiosos, y ahí iban estas monjas a formarse, ahí iban estos claustros. Eh, para una persona de dinero, pues era bien tener una hermana monja, un familiar, ¿no? Una hermana, una cuñada, una tía monja, lo veían como algo muy bueno. Y todavía se sigue viendo bien, o sea, si ustedes tienen algún familiar que se dedica a la vida religiosa, pues es bien visto por la sociedad. Lo veían bien, era un prestigio, era para ellos un motivo de orgullo tener una hermana o un familiar que se dedicara a la vida religiosa. Y entonces ya desde niños, desde chiquitas, metían a las niñas ahí a los conventos, podían entrar los hijas, hermanas o madres viudas, o sea, si fallecía alguno, su esposo, y si estaba muy triste, la veían muy deprimida porque extrañaba a su esposo y porque también la persona pues no podía casarse otra vez, era mal visto a lo mejor que se casara otra vez, y era muy religiosa, pues también a veces buscaban las familias adineradas pues que entraran a la vida religiosa. Ahí ponían de ejemplo que hubo un caso de un convento que se llamó San José de Gracia en la Ciudad de México, donde ese convento, la familia donó el terreno, donó la casa, pero a cambio de que 8 de las hijas de esa familia y la suegra fueran de las que formaran parte de ese convento. Entonces, era, pues imagínense, toda la familia, la suegra y las 8 hijas dentro de la iglesia, o sea que era parte de por qué muchas veces la familia también apoyaba con sus ingresos, decían, bueno, tenemos tanto dinero, pero solamente si metes a mi hija la vamos a apoyar al convento o a fundar otro convento. Aquí también en lo del Aprende en Casa sacaron el ejemplo de una niña que se llamaba Micaela de Los Ángeles, que era una hija del rey Felipe II, o sea, el rey de España tuvo una hija por ahí en una aventura amorosa, y como su esposa pues no quería que estuviera por ahí en España, la mandó aquí a la Nueva España, con apoyo del inquisidor de aquí de la Nueva España, Pedro Moya de Contreras, mandó a su hija ilegítima
Micaela de Los Ángeles a este convento que se llamó de Jesús María. Aquí estuvo la niña, hasta que a los 13 años la niña quedó loquita y ya perdió la razón. No sabemos por qué, pero a lo mejor pues por saber que su papá, que era un rey, y en lugar de darle privilegios, pues la mandó a un convento, ahí encerrada. Entonces, pues no sabemos por qué la niña quedó loquita, perdió la razón, pero bueno, bueno, perdió la razón, se llama loquita, perdió la razón. Entonces, al perder la razón esta muchacha, pero como un rey también apoyó esta orden, a la orden del convento de Jesús María, y también mandaban aquí a una hija que tuvo el rey, ¿no? O sea, cómo se daba esto también. Entonces, las muchachas, pues, aquí, por ejemplo, en esta foto de Aprende en Casa, viene cómo se vestían las diversas órdenes religiosas, o sea, así eran cómo eran cada uno de los cuadritos que está acá es cómo se vestían las monjas, que cada orden tenía su forma de vestido, su forma de ser, de hábitos que eran diferentes, no eran los mismos. Entonces, aquí viene cómo era la forma de vestimenta que tenía cada una de las escuelas de monjas, bueno, más bien de los conventos que habían en la Nueva España. Y también había personas que no eran religiosas, o sea, personas que no eran parte de la iglesia, pero que ayudaban también a estas monjas para que hicieran sus actividades. Entraban para ayudarlas, para servirlas, porque muchas de ellas eran muy ricas y había conventos que dejaban que tuvieran sirvientes, que tuvieran ayudantes, que hubiera personas que hicieran la limpieza, que hubiera personas que les ayudaran a ponerse sus hábitos, a hacerles su comida, y vamos a ver que había otras donde no se permitía. Entonces, a veces había personas que ayudaban que eran criollas pobres, o sea, que no eran de las clases altas criollas, pero pues entraban a los conventos a ayudar también a estas monjas. Mestizas, indígenas y negras también podían entrar, pero ayudar, o sea, no entraban como monjas, pero sí como auxiliares de las monjas, a la limpieza, hacerles de comer, al cuidado, al preparar las cosas que necesitaban las monjas. Entonces aquí ponen que a los 15 años iniciaba la vida de una monja. Bueno, si es que desde los 15 años podía ingresar, como esta niña, ¿no? Esta jovencita. Entonces, a lo mejor alguna de ustedes, si está en edad ya de los 15 años, pues ya podría estar, si estuvieran en esa edad y quisieran seguir estudiando y aprender, pues iban a entrar como novicias, así como esta niña, que entraban más o menos de esta edad. Entonces se ponían daba su dote, porque esta niña, a pesar de que era jovencita y chiquita, pues ya tenía su dote, que tenían que dársela, pero en lugar de dársela a un esposo, o sea, de dársela a un hombre, se la daban al convento para que el convento la pagaran los gastos que esta niña iba a tener a lo largo de toda su vida, para mantenerse, era como asegurar su permanencia en el convento. Entonces las monjas se volvían novias de Cristo, o sea, así se les nombraba. ¿Por qué? Porque ya no iban a tener oportunidad de tener un novio, de tener un esposo, sino que iban a dedicar completamente su vida a la religión. Y había monjas que podían, bueno, como esta orden que se llamaban las concepcionistas, pues les dejaban tener lujos a sus monjas, ¿no? O sea, les dejaban pues dejaban que tuvieran sus sirvientes, que tuvieran, dicen ahí celda, o sea, lo pusieron ahí en Aprende en Casa como celda. Celda es como un cuartito donde la monja tenía su cuarto, tenía su mesa, tenía su joyero, tenía un baúl, tenía su ropero y tenía sus cosas personales, o sea, vivía bien, o sea, no vivía tan mal, o sea, tenía una sirvienta o dos sirvientes o los que tuviera sus joyas, sus riquezas. Esa orden no era tan estricta, pero había órdenes más estrictas como esa que pusieron de las teresianas que les quitaban todo, o sea, las dejaban, no tenían derecho a riquezas ni a nada, se flagelaban, o sea, que se golpeaban, se sacaban sangre, esa sangre la ofrendaban también para sus actos religiosos, o sea, podía haber las dos formas, ¿no? Una forma donde tenían muchas libertades y al revés, otra forma donde no tenían
pues renunciaban a todo, a todos los lujos, a todas las riquezas que tenían y sufrían mucho, ¿no? Entonces era dependiendo de cómo, de cuál orden escogieran para su, para su profesión de fe. Entonces, pues aquí ponen el ejemplo de esta foto, que esta es una orden de alto yugo, o sea que no tenían muchos permisos. Comían todas las monjas aquí juntas, aquí vean, aquí están todas comiendo juntas, y todas compartían una cocina común, un ropero, retretes, botica, y tenían muy mala salud porque comían muy poco, o sea, estas monjas sufrían mucho, las que estaban en estas condiciones. Y las de bajo yugo, pues ya tenían más descanso, tenían más servicios, podían tener su persona que les sirviera, tenían más interacción, tenían más descanso, o sea que podía haber dos tipos de vida, ¿no? Las que sufrían mucho y las que tenían un poquito más de libertades. Y pues también dependiendo el color de su velo, o sea, esto lo acabo de aprender hoy, no lo sabía. Entonces, las monjas de color negro eran del velo negro eran de un rango más alto. Entonces eran las que tenían cargos más altos en el convento, eran servicio de coro, vida contemplativa, eran abadesas, o sea, las que mandaban en el convento, las que veían que se cuidara el orden, las que llevaban la misa, torneras, porteras, ahorita les voy a decir qué es eso, maestras de novicias, enfermeras, manejaban las rentas y los préstamos porque también las monjas prestaban dinero, recibían también aportaciones de las personas y también tenían negocios y eran prestamistas. Acuérdense que en ese momento no había bancos y las órdenes religiosas, o sea, las iglesias, prestaban dinero a los particulares. Entonces, si querían hacer una fiesta, si querían comprar un terreno, muchas veces les pedían dinero a la iglesia y cobraban los intereses la iglesia, como lo hace actualmente el banco. Y había monjas encargadas de esa actividad, de llevar las cuentas, de cobrar las cuentas, de llevar el orden, de enfermeras, de cuidar a los enfermos, de ver quién entraba, quién salía. Aquí, por ejemplo, esto de torneras que decía acá, pues aquí, por ejemplo, metían la comida y no tenían contacto con las personas. Entonces aquí había una como tipo compuerta, metían la comida, se iba a la parte de adentro y no podían ver a las monjas. O sea, trataban de que no tuvieran contacto con las personas en el mundo exterior. Y aquí, por ejemplo, si invitaban a algún familiar, aquí, por ejemplo, estaban sus familiares, aquí estaban encerradas para que no pudieran quererse salir o tener mucho contacto y podía haber otras personas, otras monjas que veían que platicaban o qué era lo que estaban diciendo y, y ver cómo se comunicaban, qué decían, qué pensaban, porque si estaban dedicadas a la religión, pues no tenían que hablar cosas malas o decir cosas que no eran convenientes. Y las de Melo Blanco, pues eran a lo mejor monjas que no habían dado una dote completa, habían dado la mitad o estaban en formación, pero pues también formaban parte del convento. Y ya les hablé de las que no eran, bueno, de las que también estaban en el convento, que se les llamaba legas, conversas o mozas. O sea, eran las que ayudaban a hacer la comida, ayudaban a hacer de comer. No necesariamente tenían que ser criollas o españolas, podían ser de otras sangres y así podía ser. Ah, pero todavía falta, todavía no pongas presente, todavía falta. ¿Vale? Y las monjas pues se vestían de esta forma, vean, aquí usan sus tocados. Esto lo hacían como una forma de que cuando entraban, cuando te cumplían años, 25 años, 50 años de ser sacerdotes, bueno, de estar dedicadas a la religión, pues así se vestían. Entonces era una forma de demostrar cómo estaban dedicadas a la religión estas monjas. ¿Vale? Y cuando morían, pues así eran enterradas y también las pintaban, así como está acá. Vean aquí cómo enterraban a esta monja, aquí esta monja está muerta, la vestían con sus hábitos, con sus ropas, con todo lo que tenían de lujos, y también cuando celebraban alguna de las festividades importantes, cuando entraban, cuando cumplían 25 años, 50 años de dedicarse a la religión, se vestían de esta forma, ¿no? Y las pintaban, y por eso conocemos de estas monjas, ¿sale? Ok, todavía no pongan presente, todavía no nos vamos, espérenme, todavía falta. Y los votos perpetuos era obediencia, castidad, pobreza y clausura.
Entonces, esto era lo que juraban las monjas: acatar las reglas, no podían tener relaciones amorosas o sexuales, renunciaban a sus bienes materiales y vivir la pobreza como Jesucristo. Y no podían abandonar el convento una vez que entraban, incluso cuando las enterraban, es de clausura, pues eran enterradas ahí mismo en el convento, y ahí fallecían, y ahí morían, y ahí se quedaban. Y gracias a que también las pintaban cuando fallecían o cuando festejaban algo de su momento religioso importante, pues tenemos estas pinturas, ¿no?, que están acá, y por eso sabemos de las religiosas. Pues no sé si tengan, pero quito su cámara para que los vea hoy como nos fue, tuvimos 14, pues ahí más o menos. A ver, prendan su cámara para que los salude tantitito. Oh, pues ya la aprendió Toño, ya la aprendió Yoshi. ¿Quién más ya la aprendió? Jimena, Lisbeth, Eduardo, Ingrid. ¡Qué milagro, Ingrid! Ingrid Ford, no, es González. También estaba Ingrid Fortis, ¿no? Yoshi, Evelyn. Pues nada más, hijos. Los demás no la han prendido. Pues ahora sí pongan su presente, como lo estaban poniendo hace ratito, para que no se les olvide. A ver, los que prendieron su cámara, háganme con el dedo si tienen dudas sobre la vida de las monjas o de las mujeres de esa época. ¿Dudas? ¿No? 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 A ver, háganme con el dedo, sí. A ver, ¿a quién sí le hubiera gustado vivir esa época de las mujeres que están acá? Así con la mano. ¿Quién? ¿Ninguna? ¿No, Jimena? ¿No? Te veo dudosa, más que tú sí. ¿Itzel, te hubiera gustado vivir en esa época de estas mujeres? ¿Sí o no? Te veo, ¿no? Te veo como dudando, igual que a Jimena. Pero era complicado, ¿eh? Entonces, no tener novio, no tener esposo y estar dedicadas completamente a la religión, ¿sale? Era parte de... ¿Ya pusieron su presente todos? Pongan su presente para que no se les olvide. Entonces, pues vean que afortunadamente ha cambiado mucho la vida de las mujeres en 400 años, ¿sale? Por fortuna. Entonces, vean que tenemos muchas libertades. Ya no tienen que darle su dinero que juntaron durante toda su vida a un baquetón, que lo más probable es que lo iba a despilfarrar. Entonces, ahorita pues ya no tienen que juntar sus ahorros y pueden ser inteligentes sin necesidad de estar encerradas en un convento, ¿sale? Eso es algo bueno que tenemos ahorita como sociedad, ¿sale? Bueno, pues nada más y nos vemos, Eduardo, nos vemos, Jimena, nos vemos, Lisbeth, nos vemos, Antonio, adiós, Miguel Ángel, adiós, Evelyn, adiós, Akari, nos vemos, adiós, Ingrid, adiós, Antonio, adiós, Ingrid Fortis, Hugo y Evelyn, nos vemos la próxima semana y se portan bien y hagan sus trabajos. Hasta luego y nos vemos, adiós a todos, bye, adiós, Miguel, Adiós. adiós.